Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de sonrisas y buena energía. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado generando muchísima conversación, especulación e incluso debates apasionados entre los fans más devotos de las series turcas, y en particular, de la serie que ha conquistado corazones a nivel mundial, la exitosa Yalan. Como habrán notado por el título, hoy vamos a poner el foco en Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, y en la intrigante pregunta de si existen o no esos codiciados mensajes secretos entre ellos. ¿Se estarán comunicando de una manera especial, un lenguaje propio que solo ellos entienden? ¿Hay alguna pista oculta, un indicio sutil en sus interacciones públicas, en la aparente casualidad de sus publicaciones en redes sociales, o incluso en esas miradas fugaces y cargadas de significado que comparten durante las intensas grabaciones de la serie? Prepárense porque vamos a desglosar cada detalle, a analizar cada gesto y a intentar descifrar el enigma. Antes de zambullirnos por completo en este fascinante debate, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito cordialmente a hacer clic en ese botón de suscripción. Créanme, no se arrepentirán. Cada semana nos esforzamos por traerles contenido fresco, análisis profundos y las últimas noticias más jugosas sobre sus actores y series turcas favoritas. Y para asegurarse de no perderse absolutamente nada, activen esa campanita de notificaciones. Así sabrán al instante cuando publiquemos un nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al meollo del asunto. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, sin lugar a dudas, se han catapultado a la estratosfera del estrellato, convirtiéndose en dos de las figuras más comentadas y adoradas del momento. Su ascenso meteórico se debe en gran parte a la increíble, casi eléctrica, química que irradian en pantalla interpretando a los icónicos Ferit y Seyran en Yalan. Su interpretación ha logrado cautivar a millones de espectadores en cada rincón del planeta, generando una conexión emocional tan fuerte que es completamente natural que el público comience a preguntarse si esa conexión tan palpable y romántica que vemos en la serie se traslada, de alguna manera, a su vida real. Y es aquí, en esta intersección entre la ficción y la realidad, donde entran en juego los famosos y enigmáticos mensajes secretos. Pero, ¿qué entendemos realmente por mensajes secretos en este contexto tan específico? Seamos claros, no estamos hablando de cartas cifradas escondidas en libros antiguos o de señales de humo que cruzan el cielo nocturno, eso sería sacado de una novela de espías. Lo que realmente nos interesa son esas pequeñas sutilezas, esos gestos aparentemente inocuos que los fans más observadores y perspicaces logran detectar y que, en el torbellino de la especulación, pueden ser interpretados como indicios de una relación que va más allá de una simple amistad profesional. O quizás simplemente como la manifestación de una conexión especial y profunda entre dos personas que comparten una experiencia laboral tan intensa y exigente como la grabación de una serie que se ha convertido en un fenómeno global. Podríamos empezar nuestro análisis desentrañando sus interacciones en el vasto y a menudo misterioso mundo de las redes sociales. Se dan me gusta mutuamente a prácticamente todas y cada una de sus publicaciones, como si estuvieran sincronizados. Comentan en las fotos con emojis o frases que parecen tener un código privado, un significado oculto que solo ellos y quizás unos pocos elegidos pueden entender. A veces un simple corazón en una publicación, o un comentario que a primera vista parece un poco más personal o efusivo de lo estrictamente profesional, puede desatar una auténtica tormenta de teorías, debates y análisis minuciosos entre los fans. Hemos sido testigos de innumerables ocasiones en las que una fotografía compartida por uno, y la rapidísima y destacada reacción del otro, se convierte instantáneamente en el centro de atención de la comunidad online. Es verdaderamente fascinante observar cómo la comunidad de seguidores, con su aguda observación y su incansable dedicación, puede descifrar hasta el más mínimo detalle, elevándolo a un nivel de análisis casi forense. Además de las redes sociales, es crucial observar atentamente cómo se comportan en los eventos públicos, las alfombras rojas y las entrevistas. Sus miradas se cruzan de una manera particular, con una intensidad que sugiere algo más que cordialidad profesional. Se ríen juntos de chistes internos, de esas bromas que quizás solo ellos, con su experiencia compartida en el set, pueden entender plenamente. En las entrevistas conjuntas, los entrevistadores a menudo intentan crear situaciones propicias, pequeños escenarios diseñados para que se puedan apreciar esas dinámicas interpersonales, y los fans están siempre incesantemente pendientes de cualquier señal de complicidad, de nerviosismo o de una conexión especial que vaya más allá de la pantalla.
El lenguaje corporal es el lenguaje silencioso pero tremendamente elocuente, dice muchísimo, y en el caso de Mert y Afra, parece haber una sincronía, una fluidez en sus interacciones que muchos interpretan como un indicio de algo más profundo que una simple relación profesional. No podemos olvidar tampoco la intensidad de las escenas que ambos tienen la tarea de grabar. Interpretar escenas de romance apasionado, de profunda vulnerabilidad, de conflicto o incluso de desesperación, requiere un nivel extraordinario de conexión, confianza y comprensión mutua entre los actores. Es muy plausible que esa conexión, que esa química actoral tan poderosa, se desarrolle y se fortalezca día a día en el set de grabación, y que esa conexión intrínseca, a su vez, pueda reflejarse de alguna manera en su comportamiento fuera del ojo público, en su interacción cotidiana. No es un fenómeno extraño ni raro que las parejas que interpretan roles románticos desarrollen, con el tiempo y la intensidad del trabajo, una amistad excepcionalmente cercana y fuerte, y en ocasiones, esa amistad puede evolucionar, puede cruzar esa delicada línea hacia algo más. Por supuesto, y es fundamental recalcar esto, debemos proceder con la máxima cautela a la hora de realizar interpretaciones. El simple hecho de que dos personas se lleven bien, se respeten mutuamente y disfruten de colaborar juntas en un proyecto no significa, de manera automática ni concluyente, que estén inmersas en una relación romántica. Los fans, en su fervor y admiración, a menudo tienden a proyectar sus propios deseos, esperanzas y fantasías en sus celebridades favoritas. Sin embargo, la química innegable que Mert y Afra irradian en Yalan es un hecho irrefutable, y esa química es, sin lugar a dudas, el motor principal que impulsa y alimenta gran parte de estas apasionadas especulaciones. Sería interesante e incluso esclarecedor repasar algunos de esos momentos clave que han servido para avivar estas teorías y debates. Por ejemplo, recordemos algunas entrevistas donde ambos actores se han elogiado mutuamente de una manera particularmente efusiva, destacando cualidades que van más allá del ámbito profesional. O quizás pensemos en esos momentos compartidos en galas, ceremonias o eventos especiales, donde se les ha visto juntos, con una cercanía física y una dinámica de interacción que parecían superar la mera formalidad profesional. Los fans, con una dedicación admirable, se dedican a recopilar meticulosamente estos momentos, a analizarlos frame por frame, a crear montajes de vídeo que rápidamente se vuelven virales, y a debatir hasta el último detalle. Es una manifestación palpable del gran cariño, la profunda admiración y la inquebrantable dedicación que sienten hacia los actores y la serie que tanto aman. Además, la forma en que ambos responden a las preguntas directas o indirectas sobre su relación personal también puede ser bastante reveladora, o al menos, generar más intriga. A veces, una respuesta cuidadosamente evasiva, un rodeo sutil, puede ser mucho más indicativa que una declaración directa y contundente. O quizás un escueto "no comentamos sobre nuestra vida privada", pronunciado con una sonrisa pícara y una mirada esquiva, puede dar pie a pensar que efectivamente hay algo que prefieren mantener en la esfera de lo privado, algo que prefieren ocultar al escrutinio público. Y no podemos subestimar en absoluto la poderosa influencia de las redes sociales creadas y gestionadas por los fans. Las innumerables fanpages y cuentas dedicadas a Mert y Afra invierten una cantidad increíble de tiempo y esfuerzo en buscar, recopilar y compartir cualquier tipo de interacción, por mínima que sea, entre los dos actores. Crean encuestas, analizan cada fotografía con lupa, y debaten apasionadamente sobre el supuesto significado de cada detalle, cada gesto, cada palabra. Es una comunidad sumamente activa, un engranaje perfectamente engrasado que alimenta constantemente el ciclo de la especulación y la admiración. Ahora bien, si nos preguntamos qué podemos afirmar con certeza absoluta, la respuesta es clara. Lo cierto y palpable es que Mert Ramazan-Demir y Afra Saraoglu son dos artistas excepcionalmente talentosos que han logrado forjar una conexión interpretativa increíble en pantalla. Su trabajo ha logrado tocar las fibras más sensibles de innumerables espectadores, generando una conexión emocional profunda, y esa admiración genuina se traduce, inevitablemente, en un interés profundo y a menudo intrusivo por sus vidas personales. Si existen verdaderos mensajes secretos entre ellos, en el sentido de una comunicación privada y especial, es algo que, para ser honestos, solo ellos dos pueden saber con total certeza. Lo que sí es seguro y absolutamente indiscutible es que han logrado construir un vínculo profesional extraordinaria. Mente fuerte y una sinergia actoral que deslumbra, y esa conexión es precisamente lo que hace que su actuación sea tan convincente, tan emotiva y tan cautivadora para el público que los sigue fielmente. La magia de su química en Yalan es, en última instancia, la verdadera protagonista de esta historia, y es esa magia lo que todos celebramos y admiramos.
Es fundamental recordar, y este es un punto que debemos tener siempre presente, que al final del día, Mert y Afra son personas, seres humanos con sus propias vidas, sus propias experiencias y sobre todo, su derecho a la privacidad. Mientras sigan regalándonos actuaciones espectaculares, mientras sigan dándonos esos momentos inolvidables que nos hacen vibrar con sus personajes, eso es lo más importante, eso es lo que realmente debemos valorar. La especulación, la teoría, el debate son sin duda parte de la diversión inherente a la experiencia de ser fan, pero también debemos ejercer ese fanatismo con respeto, reconociendo los límites de la vida privada de las personas que admiramos. Hemos sido testigos de cómo la química entre Ferit y Seyran ha sido alabada y celebrada constantemente por la crítica y el público por igual, y esto no es meramente el resultado de una buena dirección o de un guión brillante, sino, en gran medida, gracias a la conexión genuina, a la empatía y a la comprensión mutua que Mert y Afra han logrado establecer entre ellos como compañeros de escena. Sus miradas a menudo cargadas de significado, sus gestos sutiles, la forma en que se complementan y se apoyan mutuamente en cada escena, todo ello contribuye de manera decisiva a crear esa atmósfera de romance, drama y pasión que tanto nos atrapa y nos fascina. En resumen, si bien es imposible con la información que poseemos, saber con certeza absoluta si existen mensajes secretos entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saragolu en un sentido romántico y personal, lo que sí es rotundamente indiscutible es la increíble y palpable conexión que comparten como compañeros de trabajo y como intérpretes magistrales. Esa conexión es visible en cada fotograma de la serie, es lo que da vida a Ferit y Seyran, y es una de las razones primordiales por las que Yalan ha trascendido fronteras para convertirse en un fenómeno global. Los fans, con su aguda capacidad de observación y su inagotable entusiasmo, han descubierto e interpretado innumerables momentos que alimentan la imaginación y la especulación, y eso, precisamente, es parte de la emoción y la magia de seguir de cerca a estas estrellas. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad, y con la máxima convicción, es que su profesionalismo, su talento innato y su dedicación al arte brillan con luz propia, y esa es la verdadera magia que seguimos amando y aplaudiendo. Y con esto, amigos míos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre los posibles mensajes secretos entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saragolu. Ha sido un verdadero placer desglosar este tema tan comentado y debatido con ustedes, compartir reflexiones y alimentar nuestra curiosidad colectiva. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo, dedicando su valioso tiempo a nuestro contenido. Ahora, y esta es la parte que más me interesa, me encantaría escuchar su opinión. ¿Ustedes creen que hay algo más allá de la amistad profesional entre ellos? ¿Han notado ustedes mismos algún mensaje secreto, alguna pista o indicio que no hayamos mencionado en este vídeo? Por favor, déjenmelo saber en la sección de comentarios que encontrarán más abajo. Me encanta leer sus teorías, sus puntos de vista y sus propias interpretaciones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha aportado algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo, sus me gusta, sus comentarios, significan muchísimo para nosotros y nos motivan a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo sin dudarlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que sean fervientes fans de Yalan o de estos maravillosos actores. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad apasionada y formen parte activa de esta conversación vibrante sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias de corazón por su tiempo, por su atención y por ser parte fundamental de nuestro canal. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, donde les traeremos más contenido emocionante, análisis intrigantes y las últimas novedades del universo de las series turcas. Hasta la próxima aventura audiovisual. Adiós y cuídense mucho.